Hay 3 puestos vacantes para 3 cargos diferentes. Y le voy a leer la lista de los requisitos para estos puestos y usted me dice si usted los cumpliría o no lo cumpliría. Para el primer cargo, el primer requisito es ser peruano de nacimiento. Creo que todos lo cumplen, excepto yo. Yo soy el único que aquí no lo cumple, si más no me equivoco. Ok. Segundo requisito, tener más de 35 años. Aquí ya discriminamos a algunos, se quedan otros. Algunos van ganando por goleada incluso. Otro requisito, tener derecho al sufragio, a poder votar. Creo que ninguno acá. Y el último requisito, aunque sea un poco raro, pero es no haber ejercido el mismo cargo el periodo inmediato anterior. Ese no es mayor problema, ninguno de ustedes ha cumplido este papel, así que no hay problema, no vienen de hacerlo. Bien, creo que la gran mayoría acá pudiera optar a este cargo. Segundo cargo y tercer cargo tienen los mismos requisitos. Vuelvo a leer. 1, ser peruano de nacimiento. Check. Segundo, tener más de 25 años. Acá más van a poder acceder. Tercero, derecho al sufragio. Y cuarto, no tener ninguna sentencia judicial. Yo espero que, en términos generales, la gran mayoría, por lo menos de los de 25 para arriba, pueden decir sí. ¿Sabe cuáles son los 3 cargos que le acabo de escribir los requisitos? Presidente, congresista y ministro de Estado. O sea, cualquiera, exactamente ese es mi punto. Me parece increíble que para acceder a los cargos más importantes del Estado, prácticamente no hay requisitos. Es más, ni siquiera te piden saber leer. Teóricamente, una persona sin saber leer puede llegar a ser presidente de nuestra nación. Entre tanto que sea peruano, de 35 para arriba y que tenga derecho al voto. Simplemente. Es interesante que la barda sea terriblemente baja. No les exigimos ningún tipo de mérito a nuestro presidente, ni a nuestros congresistas, ni a nuestros ministros. No hay mayor requisito. ¿Usted cree que eso tenga que ver con la crisis actual que estamos viviendo como nación? Ahora le pongo el otro caso. La iglesia, que también está siendo dirigida, no gobernada en el sentido de señores de la iglesia, pero sí hay algunos de nosotros que el Señor nos ha llamado para dirigir la iglesia, para organizarla y que se pueda cumplir el propósito que Dios tiene establecido para la iglesia. Necesitamos una organización interna. ¿Usted cree que deberíamos tener los mismos requisitos para alguien que dirija la iglesia? Bueno, que sea peruano ya me descalificaron a mí, pero simplemente que se tenga cierta edad y que pueda hacer ciertas cosas. ¿Qué tan alta debería ser la barda para que una persona pueda optar por dirigir dentro de una iglesia? ¿Y será que al no tomar en cuenta los requisitos que la Biblia nos establece, eso nos puede arrojar algo de luz sobre la crisis que actualmente hay dentro de las iglesias cristianas? ¿Será que por malos líderes estamos teniendo malas iglesias? Yo creo que hay mucha relación. Hoy vamos a ver cómo deben ser los líderes de la iglesia. Pablo está regulando, recordemos desde que inició el capítulo 2, Pablo está regulando lo que es el servicio dominical, el servicio de adoración conjunta. Comenzamos viendo que Pablo pedía que se orara por todos, incluyendo las autoridades, para que haya paz en la ciudad. Pablo, como vimos la semana pasada, pedía que se ore en la iglesia sin rencillas, en santidad. Y que se ore sin vanidad y que se enseñe sin malas motivaciones. Ahora,
Pablo va a pasar a trazar los límites de cómo tienen que ser aquellas personas que quieren o que optan por tomar un cargo para dirigir una iglesia o una parte de la iglesia. Comenzamos de regreso con el versículo 1. Palabra fiel, dice Pablo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ya esta expresión, palabra fiel, la habíamos visto en el capítulo 1, versículo 15. Son 3 expresiones que tenemos a lo largo de esta epístola de Timoteo, que significan un dicho, una verdad que es absolutamente cierta y que la iglesia la debe creer y hacer parte de su vida. La primera palabra fiel que dijo Pablo fue que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La segunda palabra fiel que nos está diciendo, ¿cuál es? Si alguno desea ser obispo, el obispado, buena obra desea. Ahora Pablo está diciendo que la iglesia tiene que entender con toda claridad que el deseo de llegar a dirigir una iglesia es algo bueno. Se usa la palabra obispo, que nosotros quizás los asociamos más, quizás como a la iglesia romanista, ¿no es cierto? La iglesia católica o iglesias muy tradicionales, donde el obispo es una persona con sotana quizás, o con algún tipo de vestimenta, con mitre y todo eso. Pero no, obispo es una palabra griega que lo que significa simplemente es supervisor. Es el supervisor o los supervisores de una iglesia. En otras palabras, cuando estamos hablando de obispo o obispos en una iglesia, estamos hablando de las personas responsables de que la iglesia pueda conducirse. Estamos hablando de lo que en otros lugares de la Biblia se le llama ancianos de la iglesia o incluso pastores. Ellos tienen la responsabilidad final del rumbo de la iglesia, obviamente bajo el sometimiento a Dios. Ellos son la primera línea de defensa contra los falsos maestros. En ellos recae la responsabilidad de edificar a la iglesia a través de la palabra. Ellos deben cuidar que toda la iglesia camine hacia la madurez espiritual y deben preparar y ordenar a los futuros servidores del Señor. Esta es una labor de muchísima responsabilidad. Una persona que entrega su vida al ministerio tiene que sacrificar muchísimas cosas. Tiene que sacrificar su tiempo, tiene que sacrificar sus recursos, tiene que sacrificar todo su esfuerzo por ayudar y servir a su prójimo. Y no siempre va a ser una labor que se valore. No es raro encontrar personas, no digo que acá, pero yo he escuchado personas que dicen, por ejemplo, es que mi pastor no trabaja, solo trabaja los domingos por 1 hora. Y el resto del tiempo está tirado en la cama o en el sillón viendo televisión. No siempre se valora. Pero a los ojos de Dios, el ser obispo, el dirigir una iglesia, participar en la organización de una iglesia, ¿cómo lo califica el Señor? Una buena obra. Algo que es valioso a sus ojos, algo que es respetable, que la iglesia tiene que verlo como algo respetable. La iglesia no tiene que optar porque ¿quién tiene más tiempo libre acá? Fulano de tal que no está trabajando, ya que él sea el que dirija la iglesia porque no está haciendo otra cosa. No, la iglesia tiene que buscar a lo mejor de entre ellos para que pueda dirigir la iglesia. Pablo posiblemente está pensando en un miembro de la iglesia de Éfeso que está dudando. ¿Participo? ¿No participo? ¿Qué hago? ¿Será bueno que yo me meta
o no será bueno que me meta? ¿Ese deseo será correcto o yo estoy codiciando algo que no debería estar codiciando? Pablo dice que ese deseo, cuando es guiado por el amor a Dios, obviamente, y a su iglesia, ese es un deseo correcto, porque está queriendo participar de una buena obra. Y es que los que dirigen a la iglesia no deben y no se están sirviendo a sí mismos, están sirviendo a su prójimo. No hay mejor, o mejor dicho, esa es una clara forma de representar a Jesús en la tierra. Jesús dijo que Él no vino a ser servido, sino ¿a qué? A servir. Y cuando una persona desea servir a los demás, está siguiendo ese ejemplo que tuvo en el Señor Jesucristo. No se tiene que tener en poco el deseo de servir al Señor. Ahora, eso es significativo porque en aquel tiempo, como hasta el día de hoy, cuando hay persecución, ¿a quién vienen a matar primero, por ejemplo? ¿No es cierto? Al pastor y a los líderes de la iglesia. Son los primeros que van a estar allí. Y recordemos que Pablo está escribiendo eso en tiempos de mucha turbulencia para la iglesia cristiana. Entonces la iglesia no tiene que menospreciar, no tiene que tener en poco. Imagínate un padre que su hijo le dice: papá, un día yo quiero ser pastor. Tú, silencio, no, porque ellos se mueren de hambre. No, porque ellos tienen nunca llegan a tener dinero, nunca llegan a tener un cargo exitoso. Tú calladito nomás. Eso es menospreciar el cargo. Deberías sentirte feliz si tu hijo escucha el llamado de Dios para poder servir al Señor. Es un camino de dolor, sí, pero a la vez Pablo expresa en la segunda carta de Timoteo que es un camino que el Señor también sabe traer alegrías y recompensas para el que sirve. Ahora, pero no basta solamente el anhelo de querer ser obispo. Es necesario que ese anhelo vaya acompañado con una lista de requisitos que van a caracterizar a la persona. Quiero que notes, son 15 requisitos en total. Míralos ahí en tu Biblia, desde los versículos 2 hasta el 7. ¿Cuántos de esos requisitos tienen que ver con la capacidad intelectual de la persona? Hay uno. Apto para enseñar. Pero es uno de 15. La gran mayoría de los requisitos no están fijados tanto en sus capacidades intelectuales, sino principalmente se hace un énfasis en su conducta, en su carácter, que sea una persona piadosa. De nada serviría tener una persona intelectualmente superior, capaz de dirigir, ya que un poquito más si pudiera ser el CEO de Microsoft. De nada serviría tenerlo como líder en la iglesia si es un adúltero, si es un borracho, si es un mujeriego, de nada serviría su capacidad para dirigir si carece de virtud. Y eso es a lo que Pablo está apuntando. Primero tenemos que buscar una persona que sea virtuosa. El primero de los requisitos, versículo 2, ¿cuál es? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Este requisito engloba a todos los demás requisitos. Es como el resumen de todo lo que venga. Quien quiera dirigir la iglesia tiene que ser irreprensible. Literalmente significa alguien que no se pueda agarrar. ¿En qué sentido? En el sentido de que no haya ser una persona que se le pueda acusar de algún cargo, ya sea judicial o moral. No puede ser una persona que de alguna manera se encuentre culpable después de un juicio legal o de un juicio justo
no puede ser una persona que se encuentre que ha hecho actos escandalosos. Si hay algún requisito que no está acá, pero esa persona, por ejemplo, el que quiere ser pastor, pero le hace bullying a las personas por redes sociales. Es un hater, lo que le llaman ahora, ¿no? Pregunto, ¿dónde dice que no debe ser hater en la Biblia? No lo dice, porque obviamente no existía el internet en aquel momento. Pero eso viola el concepto de irreprensibilidad. Es algo malo que está haciendo y lo está haciendo constantemente, y esa persona entonces está fallando en ese punto. El obispo tiene que ser una persona que, ya sea en lo judicial o en lo moral o en lo social, no debe estar cometiendo actos escandalosos. El obispo tiene que ser una persona que, aunque se le acuse de cualquier cosa razonablemente escandalosa, no es lo mismo acusar a un pastor y decir, ese pastor violó a un niño, que sí ha sucedido, a decir, ese pastor sacó la basura a las 6:59 cuando la municipalidad dice que es a las 7. No es el mismo escándalo, amado hermano, no es el mismo escándalo. Hay que encontrar, o mejor dicho, tiene que haber una justificación para que una persona no pueda ejercer ese cargo. Ahora, debemos considerar algo muy importante. Pablo está pensando en una persona que sea irreprensible, una de dos, o todo el tiempo de su vida, o durante su vida como cristiano. ¿Cuál de los dos? ¿Tendrá que ser una persona que nunca en su vida ha tenido un escándalo, o una persona que desde que es cristiano no tiene escándalo? Si quisiéramos y dijéramos, no, es una persona que nunca en la vida, nunca tiene que haber tenido un escándalo, pues, ¿qué me dices sobre una persona que buscó matar a otras y posiblemente él mismo mató, que andaba odiando y persiguiendo a las demás personas, acusándolos injustamente y metiéndolos a la cárcel? Es un escándalo suficientemente grande como para que esta persona no fuera obispo. Pero después de que se convirtió, abandona esa vida y cambia completamente. ¿Esa persona puede ser obispo o no puede ser obispo? ¿Sabe de quién le estoy hablando? De Pablo. Pablo mostró que después de que conoció a Cristo, esa vieja vida quedó atrás. Entonces, no es que nos tenemos que fijar en su pasado antes de Cristo, sino que tenemos que comenzar a ver cómo es su vida desde que confió en el Señor. Pero aún así, tenemos que ponernos a pensar, bueno, pero entonces no puede tener ningún tipo de falla, tiene que ser una persona perfecta. ¿Qué me dices sobre una persona que termina enseñando incorrectamente en una iglesia, trayendo una falsa doctrina y termina también practicando esa falsa doctrina? ¿Merece o no merece ser obispo? Entonces tenemos que descalificar a Pedro. En Gálatas capítulo 2, Pedro tuvo un tropezón dentro de su enseñanza cristiana, porque él comenzó a alejarse de los gentiles y a mostrar de esa manera que el cristiano tenía que seguir la ley de Dios. Pablo lo reprendió públicamente, porque lo que hizo era de condenar. Cometió un error, sí, pero y es un error que en realidad no es que se puede pasar así por agua tibia, no más, no, es un error. Pero Pedro se arrepintió y cambió. Ahora, no fue un error que llegó a un escándalo a tal punto. Cualquiera de nosotros puede tener una mala doctrina en algún momento. Yo mismo en algún momento les he tenido que pedir perdón porque les he enseñado algo que, aunque yo lo entendía de una manera, luego encontré en la Biblia que era de otra manera. ¿Me dejo entender? No es que no pueda cometer ningún error, porque vamos a esto.
Si vamos a esperar que el que sea perfecto tome el lugar del que dirige la iglesia, ¿cuál de nosotros? ¿Cuál de nosotros? Solamente que viniera el Señor Jesucristo y fuera el pastor de todos nosotros. Yo sé que Él es el príncipe de los pastores, pero estoy hablando de que Él literalmente venga y dirija esta iglesia en lugar de cualquiera de nosotros. No, amado hermano, sí tenemos que poner las cosas en equilibrio. Un obispo no se le pide perfección, a un obispo se le pide integridad, que no es lo mismo. La perfección me lleva a nunca fallar. La integridad me lleva a hacer constantemente un esfuerzo por mantenerme bien. Pero si llego a tener algún tipo de tropiezo, voy a arrepentirme y a cambiar. Obviamente hay tropiezos y tropiezos. No es lo mismo una falsa enseñanza, una mala doctrina, una imprecisión doctrinal que, como vamos a ver un poco después, una vida de adulterio. No es lo mismo. Hace ya algunos meses atrás, una semana, sí, como un mes y casi 2 meses atrás, estalló un escándalo dentro de la iglesia, especialmente en el sector reformado, porque sucedió que se descubrió que un pastor llamado Steve Lawson, de 40 años en el ministerio, 40 años, o sea, él está de pastor más tiempo que muchos de ustedes vivos. Él tiene el doble del tiempo que yo en el ministerio. Escritor de libros, que se codeaba con los más altos maestros que tenemos en Latinoamérica el día de hoy. Y se encontró de que llevaba 5 años teniendo una relación inapropiada con una mujer. Una relación extramarital. La iglesia actuó inmediatamente. ¿Qué es lo primero que hicieron? Sentaron al pastor. ¿Puede una iglesia sentar a su pastor? Claro que sí. Claro que sí. Porque no tiene derecho esa persona a pretender dirigir si ha cometido semejante acto. Lo sentaron. Pero no lo hicieron el leproso del pueblo y lo dejaron allá lejos. Ellos están trabajando en la restauración de esta persona. Ellos están trabajando en que este hermano en Cristo, que sí ha tenido un terrible error, y lo llamo hermano porque todavía tengo la esperanza que si él se arrepiente y cambia y se mantiene en los caminos del Señor, significa eso, que fue un terrible error que cometió este cristiano, pero que no ha dejado la gracia de Dios. Pero si este hombre termina apartándose, rechazando la disciplina de la iglesia y apartándose de Cristo, significa que nunca fue cristiano. Por más que hablara bonito, por más que escribiera libros, por más que profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, nunca los conocí, hacedores de maldad, le dijo Jesús a aquellos hombres. Yo espero que con este hombre sea así. Pero allí vemos lo que es una caída escandalosa. Lo que es una caída que debemos tener cuidado. Este tipo de caídas terminan descalificando a la persona. Pero la iglesia tiene que juzgar. La iglesia tiene que juzgar al ministro que ha caído. Y tiene que determinar si la caída es qué tan escandalosa y si esa caída es lo suficiente como para que esa persona renuncie al ministerio o se le puede dar otra oportunidad. Como estoy hablando, no es lo mismo la caída de Pedro que la caída de Lawson. No es lo mismo. Continuemos viendo el resto de las características y vamos a verlas un poco rápido porque son muchas. Primero, marido de una sola mujer. Esto no significa que tiene que ser un hombre casado, no.
puede ser soltero, pero lo que quiere Pablo apuntar acá es que si es una persona casada, tiene que ser fiel a su esposa. Tiene que ser fiel a su pareja. No puede ser una persona adúltera, no puede ser un picaflor. Y igual pasa con un ministro soltero. No, es que yo no tengo esposa, pero está con la hermanita, con la hermanita, con la hermanita y con la hermanita. No, eso no puede ser. Tiene que ser una persona que tenga dominio sobre su sexualidad. Que sea una persona sobria. Y yo sé que la palabra sobria nos suena como que no ha tomado licor. No, eso va a estar más adelante. Sobrio acá significa en control de sí mismo. Es una persona que no se deja guiar por los placeres carnales, por los excesos. Es una persona que es equilibrada y moderada en sus pensamientos, en su forma de vida. Lo otro, que sea una persona prudente. Prudente significa, quizás encontramos más fácil de entender lo contrario. ¿Cuándo le decimos a alguien imprudente? Que hace algo sin pensar, no es cierto. Que fue algo repentino, fue algo impulsivo lo que hizo. Puede ser una persona prudente, es una persona que la piensa bien antes de actuar. Que tú no lo ves por ahí haciendo cosas como a lo arrebatado. Siguiente característica. Decoroso, que sepa decorar. No. No significa eso. ¿Qué significa decoroso? No tanto por allí, sino en cuanto a su conducta. Les voy a poner un caso que acaba de suceder hoy en la madrugada. De repente nos hacen un concierto de música con el timbre de la puerta, pero tocaron todos los timbres de una y otra vez. Eso no es raro. Ya tengo algunos vecinos que nos aman y me imagino que por eso tocan el timbre así. Pero yo sé que me quedo ahí tranquilo, la persona se va a ir. Cuando de repente escucho que están tratando como de forcejear algo. ¿Qué? Ahora sí, me fijo por la ventana. Era un hombre desnudo, que me imagino que estaría drogado, tratando de abrir el buzón de la electricidad. Imagino queriendo, que no sé, robar algo. También trató de robar el carro que estacionan aquí al frente. No, el tipo se notaba que no sabía ni lo que estaba haciendo. Pero pregunto, ¿eso es una conducta decorosa? Es claramente que eso no es decoroso. Una conducta inapropiada de muchos sentidos. Salir desnudo, tratar de robar, estar haciendo ese tipo de cosas, eso es indecoroso completamente. Tiene que ser una persona que sea decorosa. Siguiente característica. Hospedador. Literalmente significa amigo de los extranjeros. Sobre todo en aquel tiempo, cuando una persona extranjera no habían hoteles, hostales donde quedarse, pues el pastor y los líderes de la iglesia tenían que manifestar bondad hacia los que venían llegando. Por ejemplo, ¿qué tan bondadoso ha sido usted con los hermanos venezolanos que han venido en los últimos años? ¿Ha mostrado usted hospitalidad hacia ellos? Yo espero que sí. Siguiente característica. Apto para enseñar. Y es que sí, una de las funciones que va a tener el líder de la iglesia es enseñar y tiene que tener capacidad. Imagínate que fuera un mudo. Yo estaba pensando el otro día, pastor, ¿y qué pasa, Dios, ¿y qué pasaría si yo me quedara mudo? ¿Puedo enseñar? Quizás hay otras formas, pero ya no lo pudiera hacer desde acá. Puedo enseñar de otras formas, pero ya no como lo estoy, a menos de que todos ustedes aprendan lenguaje de señas. No es cierto, algo así. Una iglesia muda. Es necesario que el ministro, el obispo, pueda enseñar. A ver, jóvenes, están conmigo, ¿no? Puedan enseñar. Uno para acá y el otro para allá, por favor. Gerson, tú para acá. Josías, tú para allá, por favor. Efraín. Puedan enseñar junto a los demás. Tercero, el versículo 3, ¿cuál es la siguiente característica? No dado al vino. ¿Qué significa eso?
Que no sea un borracho. Que no sea un borracho. No significa que no pueda tomar nada de alcohol. Más adelante, capítulo 5, versículo 23, Pablo le va a decir a Timoteo, tómate un vinito. Por cuestión de tu estómago. Eso ya lo vamos a ver en su momento. Pero es que el alcohol no es en sí mismo el pecado. El pecado está en la borrachera. Ahí es donde está el pecado. El borracho no tiene control de sí mismo y se necesita que el ministro esté en control de él. Siguiente característica. No pendenciero. ¿Sabe qué es una persona pendenciera? Un peleador, un peleandero, uno que se va dando de trompadas con los demás. Una persona violenta, irritable, que es una persona dominada por la ira, iracunda. Siguiente característica. No codicioso de ganancias deshonestas. No puede ser una persona que venda sus principios por el dinero. Ya sea por hablando del dinero que recibe de una iglesia o ya sea de su trabajo secular. No es que todo vale. No. Tiene que ser una persona que si se le ofrece hacer algo incorrecto, aunque gane dinero, aunque gane mucho dinero, esta persona pueda decir no. No. Siguiente característica. Una persona amable, que en lugar de pelear, trate bien a los demás. Y la siguiente, una persona apacible, es todo lo contrario a pelearse. Apacible es una persona renuente a pelear, pero incluso hasta con sus palabras. Porque hay personas que no se pelean a golpes, pero vaya cómo les gusta pelear con la boca. Que no se pueden controlar la lengua. Eso es lo que pide acá Pablo, que no sea una persona que se deje perder el control de ni siquiera de sus palabras. Y al final del versículo 3, no avaro. En otras palabras, no puede estar en el ministerio por el dinero. Es cierto que, por ejemplo, en mi caso, la iglesia me da a mí ofrenda y yo en cierta manera tengo otro trabajo, por si usted no lo sabía, tengo un trabajo de tiempo parcial desde hace algunos años. Los ingresos de la iglesia son muy bajos y no da para sostener, pero recibo de la iglesia dinero. Pero ese no es el fin por el cual yo estoy acá. Necesito dinero porque no le puedo decir al del mercado, Dios te pagará. Tengo que pagarle yo. Pero así las cosas hayan bajado, eso no me ha limitado a mí en mi función como pastor. No me ha limitado porque yo tengo que seguir adelante a pesar de la parte económica. Hay momentos cuando hay más y hay momentos cuando hay menos. Mi corazón no está en el dinero, no estoy en esto por el lucro y por tanto, en ese sentido, no es necesario. O sea, obviamente necesito comer. No hay usted a pensar, ay, qué bueno, entonces ya no doy. No, hermano, usualmente uno necesita comer. Pero no es el fin principal. No es el fin principal. Versículo 4, llegamos a un punto bastante delicado, 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Qué es lo que está pidiendo Dios de los obispos? Opción 1, que hagan un esfuerzo consciente por guiar a sus familias en los caminos del Señor. Opción 2, hijos perfectos. Pero muchas veces se nos olvida que no está pidiendo hijos perfectos. No en este lugar, porque yo no tengo hijos en sí, pero veo el caso de muchos pastores que sus hijos
sufren una tremenda presión de la iglesia porque tienen que caminar en absoluta perfección. Y sí, y muchos de ellos terminan yéndose porque no aguantan la presión. Quiero que notes que la exigencia no es para el hijo. No dice que sus hijos caminen en santidad. No, dice que el papá haya gobernado correctamente su casa. Que no siempre una cosa lleva a la otra. Samuel fue un hombre de Dios, fue un hombre que se esforzó por guiar a la nación en los caminos del Señor, pero sus hijos, de ellos, el pueblo dijo, no, esto es mejor que no nos dirijan. Pero Samuel era una persona temerosa, que podemos pensar claramente y con toda tranquilidad de que Samuel trató de guiar a sus hijos en el Señor. Lo que Pablo está reclamando acá, que el ministro no puede ser una persona descuidada con su familia, que no los atienda, que no se preocupe por ellos, que no los instruya. El ministro tiene que hacer estas cosas, es su responsabilidad. Pero no le puedes echar la culpa al ministro por el camino final que escogen los hijos. Obviamente, el primero que está dolido por un hijo descarriado es el ministro. Y tras de eso tienes a la iglesia apuntándolo y diciéndole que es un mal ministro porque sus hijos no están caminando bien. Eso es todavía más doloroso. No lo vaya a hacer. Yo no tengo hijos, pero muchos de los que sirven acá sí tienen hijos. Y estas exigencias también son para ellos. Y no les podemos pedir una perfección absoluta. Son seres humanos. Se van a equivocar. Se aburren en la prédica. Son seres humanos. Ellos en algún momento necesitan tomar una decisión por Cristo. Pero yo no puedo señalar y decir, mientras que esté el ministro haciendo un esfuerzo consciente por dirigir a su casa, eso es lo que Dios espera de él. Que no sea un irresponsable, que no deje sus hijos tirados ni siquiera por el ministerio, ni siquiera por el ministerio. Versículo 6. No un neófito. Eso suena insulto, pero no es un insulto. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Sabe lo que significa la palabra neófito? Literalmente significa recién plantado. Habla de un recién convertido. Un cachimbo en el cristianismo. ¿Ah? Exactamente, un frijolito sembrado en el vaso. Vamos a esto. Imagínate una persona recién convertida, como sucede muchas veces, por ejemplo, con este caso de los artistas que se convierten. Se convierten y ¿qué es lo que hacen inmediatamente? Los ponen en el púlpito para que pueda. ¿Por qué los ponen en el púlpito? Porque va a jalar gente. Este día va a estar ministrando fulano de tal. Ahora Daddy Yankee, que le ha sucedido, yo espero que la conversión de Daddy Yankee sea verdadera y que pueda permanecer en el Señor. Y no lo acuso a él tanto, sino como a las autoridades que lo han puesto, pero para mí es demasiado prematuro que una persona así tan siquiera pueda dirigir una parte. Ahora imagínate lo que sería poner a un nuevo convertido como el principal en la iglesia, como el pastor de la iglesia. ¿Qué crees que va a suceder en el corazón de esta persona? Puede que tenga todas las habilidades, puede que tenga mucha carisma, pero no ha tenido tiempo de mostrar que tiene una vida digna, ni que tiene madurez, no se le ha dado tiempo para que pueda conocer la verdad. Y la palabra de Dios nos dice que va a terminar cayendo en envanecimiento. La palabra envanecimiento habla de cubrir con neblina. La neblina pareciera que llena todo, pero a final de cuentas, ¿qué es la neblina? Nada. La neblina es pura apariencia. Parece llenar, pero en realidad está vacío. Eso es lo que sucede con esta persona. Su orgullo,
va a dispararse porque lo están poniendo en una posición de autoridad y va a caer en arrogancia. ¿Cuál fue la caída del diablo? Justamente llenarse de orgullo y arrogancia. Justamente esa es la condenación que sufrió Satanás, y es la condenación que un nuevo convertido, que una iglesia sabia, una iglesia sin sabiduría, lo manda al frente para que él sea el que dirija, pues básicamente lo está tirando a eso. No, amado hermano, por eso es que muchas veces se le llamaba a los obispos, se le llamaba anciano, porque ¿a quiénes se escogía? A las personas que ya fueran mayores, que ya hubieran tenido cierto kilometraje en el cristianismo, experiencia. Ahora, todos estos requisitos que hemos visto hasta acá, todos están relacionados con el carácter del ministro hacia la iglesia. Pero el último, el del versículo 7, está relacionado con el carácter del ministro hacia ¿quiénes? Hacia los de afuera, versículo 7. Pero es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Debe tener una buena reputación no solamente en la iglesia. Aquí adentro todos nos vemos bonitos, todos nos vemos santitos. El asunto es allá afuera. Los vecinos, los del trabajo, los conocidos de esta persona tienen que también tener un buen testimonio de él. Tienen que verlo como una persona seria, seria no en el sentido que tiene que andar así, sino seria en el sentido de que es una persona honesta, prudente, que camina con cuidado, que no anda haciendo un desorden de su vida. En ese sentido, la opinión de los vecinos es determinante entonces para poner a una persona en un cargo. Eso implica, en cierta manera, no obligado, pero en cierta manera exige que el pastor sea una persona del barrio donde está la iglesia. En cierta manera. No digo que un pastor no pueda dirigir una iglesia en otro lugar, pero ¿cómo está la iglesia segura de que tiene buenas relaciones con los vecinos? ¿Me dejo entender? No quiero decir que no pueda dirigir una iglesia que quede en otro lugar, pero lo que quiero decir es que no hay que olvidar que ese pastor, ese líder, tiene que tener un buen testimonio también de sus vecinos. Porque si no va a traer descrédito. ¿Descrédito para quién? ¿Para él? No solo para él, para la iglesia. ¿Tú has escuchado eso de mira ese pastor lo que está haciendo? No solamente están hablando mal del pastor, están hablando mal de la iglesia y están hablando mal de Cristo. Es necesario que la persona tenga un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Ahora, ya para terminar, ¿cuál es la idea detrás de estos requisitos? Repito, no es la perfección, es la integridad. Los líderes tienen que ser conscientes de que a Dios no se le puede servir de cualquier manera. Y la iglesia tiene que también estar consciente que no puede permitir cualquier tipo de comportamiento dentro de la iglesia. La iglesia tiene autoridad para, en ese sentido, fiscalizar a sus líderes. Tienen autoridad, claro que sí. Pero recuerda esto, también tiene la responsabilidad de amar y apoyar a los líderes de tu iglesia. No es que lo ves haciendo algo malo y dices, ahora sí, me la esperaba, ahora sí te bajo. No, duélete por el pecado que estás viendo que esa persona está cometiendo. Así esa persona tenga o no tenga que dejar el cargo, que en tu corazón haya dolor, porque tu hermano en Cristo cayó. Pero mejor aún, esfuérzate y haz todo lo posible porque ese hermano no caiga. ¿Cómo puede la iglesia apoyar a sus líderes para que estos no caigan? Hay muchas cosas. Puedes orar
por el liderazgo de tu iglesia. Puedes animarlos, amado hermano. El liderar una iglesia es una posición muchas veces desanimante, siendo sincero. Desanimante, cansada. Porque, como se lo dije hace poquito a alguien, yo me he convencido que muchas veces pastorear es pelearme con la gente por el bien de esa gente. Es buscar el bien del otro, aunque ese otro no quiere el bien que le estás procurando. Y muchas veces no se te va a reconocer en lo más mínimo. Pues agradécele a esa persona. Agradécele por el esfuerzo. Agradécele por haberse desvelado. Agradécele por haber puesto empeño. Agradécele. Y anímalo. Que tus palabras puedan servir para reconfortar su alma. Recuerda que es un ser humano, no es una máquina. No está allí solamente porque tiene que estar allí. Está allí porque te ama, con todos sus defectos, pero te está buscando amar. Es bueno hacer retroalimentación. ¿Sabe, pastor, o sabe, hermano? He notado esto en usted y creo que habría que corregir esto o esto. No andes por ahí hablando a las espaldas con otras. ¿Ya viste lo que hizo el pastor? ¿Ya viste lo que hizo fulano? ¿Ya viste lo que hizo aquí? ¿Sabes cómo se llama eso? Eso es la peor de las formas en que puedes demostrar el odio que hay en tu corazón. No, pastor, pero yo no odio. No es que si lo amaras, fueras y lo buscas y lo ayudas. Pero el estar hablando por detrás, eso es chisme. No digo que no se tenga que hablar, pero es que no tienes que ir hablando con otros. ¿Con quién tienes que hablar? Directamente con el que cometió el problema. Directamente con, ya sea el pastor, el líder, tienes que ir a hablar con él. Ámalo, ámalo. Recuerda esto, iglesia. Tú tienes autoridad para fiscalizar a tus líderes, pero también tienes la responsabilidad de cuidarlos, de apoyarlos y de amarlos. Antes mencioné a un ministro que cayó, pero hay infinidad de ministros que han terminado la carrera con éxito. Por mencionar algunos que la historia nos ha mostrado: Agustín de Hipona, siglo IV; Martín Lutero, siglo XV; Juan Calvino, siglo XVI; Jonathan Edwards en el siglo XIX; R.C. Sproul en el siglo XX, ha muerto hace poquito. Son personas que toda su vida ministerial, con mucho esfuerzo, con muchas dificultades, pero se sostuvieron firmes hasta que murieron. No menciono personas vivas, porque no sabemos, esperamos que puedan terminar la carrera, pero no lo sabemos todavía. Esto sin contar la innumerable cantidad de pastores y líderes anónimos que han sido fieles hasta el final. Amado hermano, ¿sabes cuál es la mayor bendición que puede tener una iglesia? Un local propio, un sistema de sonido de última generación. ¿Cuál es la mayor bendición que puede tener una iglesia? Líderes santos. Esa es la mayor bendición. Y tú tienes un trabajo que hacer para que hayan líderes santos. Ahora tenemos una próxima generación que se está preparando. Hoy los ves ahí metidos en su granito de frijol. Todavía no han incubado. Pero algún día ellos van a crecer, van a mostrar fruto. Y dentro de ellos va a venir el próximo pastor de este lugar. Y los próximos líderes. El próximo que cante en alabanza, el próximo que dirija Ujieres, el próximo que dirige escuela dominical. Ahí están, entre ellos. Y ellos tienen que aprender de nosotros que la santidad es importante para el ministerio. Es importante. Yo le pido, amado hermano, que nos unamos en oración para orar por los líderes. No soy el único líder de esta iglesia. Tenemos un equipo que nos acompaña. Y esta demanda es también para todos ellos. Pero a la vez le pido que los cuide, que los ame y los bendiga. Amén.